Muy buenas tardes, chicos. Hoy día nos corresponde clase de matemática virtual. Recuerden que ya comenzamos con las clases presencial y virtual, ¿cierto? Hoy día 29 de julio del 2021, ¿cierto? Nos corresponde nuestra clase virtual, día jueves, ¿cierto? Y para comenzar nuestra primera clase virtual del segundo semestre, vamos a hacer un pequeño recordatorio y vamos a anexarnos, o sea, vamos a anclarnos de ese recordatorio para seguir avanzando con los contenidos relacionados al cálculo de área y perímetro, que fue lo último que vimos el día 5 de julio, ¿cierto? Que fue la última clase virtual que tuvimos en matemáticas. En esta clase virtual, chicos, nosotros trabajamos con el Power que le estoy presentando a continuación, ¿cierto? Que le vamos a dar una pincelada a modo de recordatorio para poder seguir avanzando con este objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Donde vimos que el cálculo del área y el perímetro de cuadrados y triángulos, donde trabajábamos en lo A22, ¿cierto? Y el objetivo de esa clase fue comprender y calcular área y perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos, ¿ya? Hablamos de las definiciones, ya que fue parte también de lo que nosotros hablamos en la clase presencial, ¿cierto? Vimos la diferencia entre lo que era área y lo que era perímetro, ¿cierto? Entendiendo que el perímetro iba a ser el contorno de una figura geométrica, ¿cierto? Que si alguien, como sale el monito ahí, caminaba sobre el contorno de esta figura geométrica y se sumaban esas longitudes, yo podía encontrar el perímetro de esta figura geométrica y el área también se iba a entender como la superficie que ocupaba esta figura geométrica, ¿cierto? El espacio que está ocupando esta figura geométrica. Cuando hablábamos de perímetro, ¿cierto? Explicábamos que podía ser en centímetros, metro, kilómetro o cualquier otra unidad de medida, pero solamente la unidad de medida tradicional. Cuando hablamos de área, llegamos a la conclusión que estas unidades de medida que estaba utilizando tenían que estar elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo cuando multiplico centímetro por centímetro me quedaría centímetro al cuadrado. Por ejemplo, cuando yo multiplico lo que es centímetro por centímetro, me queda como resultado centímetro cuadrado. Si yo acá en el perímetro solamente tengo que sumar, si sumo, por ejemplo, un centímetro más un centímetro, me dan 2 centímetros, ¿Serían 2 ¿cierto? centímetros al No, cuadrado? ¿Algo así? no, porque es una suma. Cuando se multiplica, por ejemplo, un centímetro por un centímetro, uno por uno es uno, y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Ya? Para la Sería un centímetro multiplicación, cuadrado si se multiplica y si correcto, se suma sería solamente un centímetro. correcto. ¿Ya? Esa es la diferencia entre una y la otra. Entendiendo entonces lo que era el concepto, ¿cierto? La definición de perímetro y de área, teníamos que ver nosotros, ¿cierto?, cómo podíamos trabajar lo que era el cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos y triángulos, ¿cierto? Y para eso debíamos entender y recordar, ¿cierto?, que el perímetro se debe entender como el contorno de esta figura geométrica, ¿cierto? Y tenemos un rectángulo ahí, un triángulo y un cuadrado. Aquí nosotros tuvimos una larga conversación entendiendo que un rectángulo tenía dos lados iguales, ¿cierto? Que un triángulo podía tener tres lados iguales y un cuadrado iba a tener sus cuatro lados iguales. También entendimos que un triángulo podía tener todos sus lados distintos también, ¿cierto? Porque existían tres tipos de triángulos. Pero en su definición general, para calcular el perímetro, yo debía o debo sumar cada uno de sus lados, independiente de que sean igual o que sean distintos, ¿ya? El perímetro va a ser igual el contorno de cualquier figura geométrica plana. Entendiendo eso, ¿cierto, chicos? Trabajamos con ejercicios, ¿cierto? Y yo les presentaba a ustedes, les presenté un cuadrado, ¿cierto? Perdón, les presenté un cuadrado y también les presenté un triángulo, ¿cierto? En donde debíamos calcular lo que era el perímetro de cada una de estas figuras geométricas y para no explicar tanto de nuevo lo mismo, llegamos a la conclusión, ¿se acuerdan de esos puntitos que están ahí? Que teníamos que sumar el valor de cada uno de los lados para poder encontrar este perímetro. Recuerden también que aquí recordamos lo que era el segmento. Ya el segmento nosotros lo vimos cuando pasamos plano cartesiano, pero aquí también se va a ocupar,
se dan cuenta que el AB tiene una línea arriba, es porque el segmento AB, entendiendo que el segmento va a ser la distancia que hay entre un vértice y el otro, ¿cierto? Y se va a tomar el nombre de los dos vértices que están ahí, A, B. La distancia entre A y B sería el segmento AB. Y su valor en este caso es igual a 4 centímetros. Y así, chiquillos, fuimos trabajando, entendiendo que el perímetro se iba a calcular sumando todos los lados de cualquier figura geométrica. También tuvimos que ver lo que estaba relacionado con el área, ¿cierto? Y entendimos y se explicó que el área se va a calcular base por altura, ¿cierto? Base por altura. Por ejemplo, si tengo un rectángulo, la base es donde se apoya este rectángulo, donde se está afirmando, ¿cierto? Y la altura es la distancia que va a haber de alto que tiene esta figura geométrica. En un rectángulo, obviamente la base va a ser donde se va a apoyar. El rectángulo puede estar acostado como puede estar parado. Da lo mismo, la base se va a determinar dependiendo de la posición que yo le dé al rectángulo. Si el rectángulo está paradito, la base igual va a ser donde se está apoyando y la altura va a ser más grande. Ya, pero para entender cómo calculo el área de estos cuadriláteros, ¿cierto? Debo entender que tengo que multiplicar largo por ancho o base por altura. Lo mismo pasa en un cuadrado, ya, independiente que tenga todos sus lados iguales, David, también tengo que saber que tengo que multiplicar lado por lado o base por altura o largo por ancho, ya, que es exactamente lo mismo. Entendiendo esa explicación que yo acababa de dar, ¿cierto? Realizamos dos ejemplificaciones de cálculo de área de estas figuras, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión que su desarrollo no era tan complejo, sino que más bien tenía que multiplicar los dígitos que aparecían acá, que era 5 por 5, y llegábamos a la conclusión que daba 25, ¿cierto? Y los centímetros, y aquí venía la explicación que yo acabo de dar anteriormente. Miren en la pantalla. Aquí centímetro por centímetro igual centímetro cuadrado, centímetro por centímetro, centímetro al cubo. ¿Se dan cuenta, no? Y que es distinto cuando yo sumo, porque 2 centímetros más 3 centímetros es igual a 5 centímetros, no queda al cuadrado. Solamente cuando se aplica la operación de la multiplicación, se multiplican nuestras unidades de medida. Obviamente que nos queda una figura que es fundamental, ¿cierto? Que es el cálculo de área de un triángulo. ¿Por qué la colocamos solita? Porque el triángulo se calcula de una manera distinta. No difícil, sino que más bien se le agrega una división. Calculamos de la misma manera base por altura, ¿ya? Pero a ese resultado tenemos que dividirlo en dos. ¿Cómo dirán? Chiquillos, básicamente lo que hay que hacer es lo siguiente. Miro la figura geométrica y tengo que determinar dónde se encuentra la base y dónde se encuentra la altura. Ya, y esto es en base a la lógica que tiene una base que se va a apoyar en algún lado. Y la altura es el punto más alto que tenga este triángulo de la cúspide y que descansa en nuestra base. Violeta, tiene la manito en alto, dígame. Yo tengo una consulta. Si sumo, o sea, si multiplico 3 veces centímetro, me da 1 centímetro al cubo, y si multiplico 1 centímetro por 1 centímetro, me daría 1 centímetro al cuadrado. ¿Cuánto sería si yo multiplico 4 centímetros? Centímetro por centímetro por centímetro por centímetro. ¿Eso? Sí. Ya, sería centímetro elevado a 4. Sí, porque técnicamente sería una figura de 4 dimensiones. Correcto, cierto que lo vimos en clase presencial. En un mundo de 3 dimensiones. He escuchado por ahí que les llaman, ¿cómo se llamaban? Este objeto, ¿cómo se llama? 4D. 4D. No, Prisma. El Paralelepípedo. objeto de Marvel, el Tesseracto. Le llaman Tesseracto los cuadrados de 4 dimensiones. Ah, pero no te salgas. No te salgas de la clase, no estamos hablando de Está Marvel. grabando, están grabando. No, sí, pero le llaman Tesseractos a los cuadrados de 4 dimensiones. Es información anexa, ¿cierto?
Ahora, básicamente lo que es la educación básica y media se ven hasta la tercera dimensión, ya que es largo por ancho por alto y que sería centímetros cúbicos. Pero como dice Damián, existen ahora otros científicos que trabajan en las cuatro dimensiones, en la quinta dimensión, y necesitan unidades de medida para poder determinar esos estudios que se estará haciendo, ¿ya? Ahora, La teoría cuántica de cuerdas son 11 dimensiones. correctamente, ¿cierto? Pero son teorías, son hipótesis. Ahora, no son ni verdad ni mentiras, son cosas que están en estudio y que en realidad nosotros no sabemos más allá de lo que la información fidedigna que presentan estos científicos, ¿cierto? De ahí no podemos cuestionar si es real o no. De ahí nosotros ya estamos llanos a esperar que estos estudios se vuelvan reales o se determinen como falsos para poder para que un profesor pueda enseñar. Ahora nosotros estamos trabajando, chiquillos, con lo que son metros cuadrados, que es cálculo de área, ¿cierto? O centímetros normal, que no funciona en base al perímetro. Siguiendo con lo que explicaba la Violeta, y para que entienda también, mira, Violeta, para que miremos acá la pantalla, entender, chicos, que la base, y esto es muy importante, cuando a ti te presentan una figura geométrica, tú la puedes dar vuelta para donde quieras y determinar cuál es la base y cuál es la altura. Por ejemplo, que se entienda que la base es donde se está apoyando la altura, ¿ya? Aquí, en este triángulo que estoy seleccionando yo con el mouse, que estoy dando vuelta, ¿cierto? Que es el segundo triángulo, la altura está dentro del triángulo, está en su interior, ¿cierto? Porque la cúspide está ahí. Entonces, si yo trazo una línea recta hacia abajo, va a descansar en uno de los lados del triángulo. Ese lado del triángulo se entenderá como la base, porque ahí está descansando la altura del triángulo. En el primer triángulo, ya aquí, la altura en la cúspide, ¿cierto? Donde está lo más alto, y esa línea, si yo trazo una línea hacia abajo, va a descansar en su base, que sería el BC. ¿Ya? Mira cómo... Ahora, entendiendo eso, nosotros estamos en condiciones de poder ir avanzando, ¿cierto? En el desarrollo de estos ejercicios, entendiendo que para calcular el área de un triángulo, su fórmula va a ser base por altura dividido en 2. ¿Ya? Y lo único que tengo que hacer ahora es hacer el reemplazo de estos datos para poder desarrollar. Por ejemplo, la base aquí, ¿cuál sería? 10 metros. Entonces quería 10 metros. La altura, 12 metros. 12 metros. Y la fórmula me dice que divido en 2. Lo divido en 2. Realizo la multiplicación. 10 por 12 son 120. Metro por metro, metro cuadrado, dividido en 2. Realizo la operación. Divido los números, ¿cierto? 120 dividido en 2 me da 60. Y el metro cuadrado lo bajo. Entonces, el área de este triángulo es igual a 60 metros cuadrados. Y es así de fácil el trabajo que hay que hacer para el cálculo de área de triángulos. Lo mismo pasa con el segundo triángulo. Y después quedamos con una guía pendiente, ¿cierto? Que quedaron de realizar. Pero no la vamos a revisar hoy día, sino que vamos a avanzar con el otro PPT que nos corresponde a la clase de hoy día. Y vamos a avanzar rapidito, ya que nos queda poquito tiempo, chicos. ¿Y qué es lo que vamos con esta pequeña explicación de la última clase, ¿cierto? Vamos a ver lo que nos corresponde hoy día y vamos a dar una pincelada para entrar a fondo durante la próxima clase virtual. Y es un poco entender, chicos, cómo puedo calcular área de triángulos, de trapecios y figuras compuestas, ¿ya? Primero que todo debemos entender que el objetivo de aprendizaje que estamos trabajando es el objetivo de aprendizaje número 22, ¿cierto? Que dice calcular área de triángulos, de paralelogramos y trapecios, y estimar áreas de figuras irregulares aplicando la siguiente estrategia, ya sea el conteo cuadrícula, comparación con el área del rectángulo, completar figuras de traslación, entre otras, ¿ya, chicos? Distintas estrategias que se pueden presentar. El objetivo de la clase de hoy día, ¿cierto?, es calcular áreas de triángulos, de paralelogramos y de trapecios, utilizando fórmulas relacionadas al cálculo de área de cuadrados, rectángulos y triángulos. Recordar, fórmulas para calcular área de cuadrado y rectángulo, base por altura.
¿ya? O largo por ancho. Y del triángulo, base por altura dividido en 2. Muy importante, ¿ya? Recordar las fórmulas. Cuadrados y rectángulos, base por altura, o largo por ancho, o A por B, ya que también sirve. Y de triángulo, base por altura dividido en 2. Muy importante. Estas fórmulas son esenciales para calcular áreas de figuras compuestas. Recordar, identificar la figura. Muy importante, debo de identificar la figura. Cuando yo la mire, cuando la mire con mis ojos, debo decir, oh, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo un cuadrado, estoy viendo un rectángulo, estoy viendo un triángulo, estoy viendo figuras que están mezcladas, un rectángulo con un triángulo. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Ya? Muy importante, lo primero que hay que hacer es identificar la figura. 2, identificar la fórmula que voy a ocupar. Si ya sé qué figura es la que voy a ocupar, debo saber también entonces qué fórmulas son las que voy a ocupar. ¿Voy a ocupar solo la del cuadrado, solo la del rectángulo, o voy a ocupar la del triángulo nomás, o voy a ocupar la del triángulo con el rectángulo? No sé. Va a depender de la identificación de la figura que hice anteriormente. Posteriormente, en el paso número 3, debo realizar el reemplazo de los valores para las fórmulas, ¿cierto? Y finalmente realizamos la operación y formulamos nuestra respuesta. Entendiendo esos pasos que están ahí, necesito que ahora tomen mucha atención y también tenemos que recordar que un paralelogramo, ¿cierto? Va a ser una figura geométrica de 4 lados, de los cuales los opuestos son iguales y paralelos entre sí, como el rectángulo, el rombo, son paralelogramos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que un rectángulo, el lado de arriba y el de abajo son iguales, y los lados de los lados de los costados también son iguales. En un rombo, ¿ya? El lado de arriba y el lado de abajo son iguales y los lados de los costados también son iguales. ¿Qué quiere O decir sea que el esto? paralelogramo tiene las dos, o sea, esas dos figuras que te estoy mostrando, que dos de los lados son iguales y los otros dos son iguales. Correcto, sí, Ah, como el rectángulo. El trapecio, que aparece aquí, tiene una condición, que el trapecio lo voy a encontrar con dos ángulos de 90 grados de manera consecutiva, uno al lado del otro. ¿Ya? A eso se le va a conocer como trapecio. Y el trapecio isósceles, ¿ya? Son dos ángulos iguales, ¿ya? Oblicuos, de igual longitud. ¿Qué quiere decir esto? Esto es como una reflexión. Si yo trazo una línea central, el lado de acá tiene que ser igual al lado de acá. Es ¿ya? como cortar la figura a la mitad y poner un espejo y ahí se ve igual en ambos Correcto, lados. eso se entiende como el efecto espejo. correcto, y así se entiende el trapecio, ¿ya? Ahora, entendiendo esos tips que son importantes para trabajar, ahora, ¿cómo podemos sacar el área de figuras geométricas compuestas por rectángulos, cuadrados y triángulos? Chan. Veamos el ejemplo. ¿Ven la figura que está ahí? Es un trapecio. Ya, sí, es un trapecio. Pero ¿cómo puedo calcular el área de eso? Si yo sé calcular el área de un cuadrado, si el tío enseñó a calcular el área de un rectángulo y el tío enseñó a calcular el área de un triángulo, el tío no enseñó a calcular un área de un trapecio. Se me ocurre algo. ¿Qué se te ocurre, Damián? O el resto también que está por ahí. ¿Puedo hacer una línea a ver si me sale? Se me ocurre partir ahí las dos figuras. ¿Ya? Y luego aplicar para lo que la cosa, por ejemplo, para el rectángulo la va a ser altura y para el triángulo la va a ser altura partido en dos y luego hacer algo. Espectacular, Damián. Mira, vamos a borrar lo que tú acabas de hacer, ¿ya? Vamos a borrarlo. Y mira lo que yo tenía preparado antes de tu explicación. Cuando yo miro esta figura geométrica, que es un trapecio, ¿cierto? Y el Damián tuvo la capacidad de mirar más allá del trapecio. Él vio un rectángulo y vio un triángulo, que es lo que hay que hacer, chicos.
Se traza una línea, Yo en realidad hice lo mismo. ¿ya? Se traza una línea y se entiende que voy a tener la figura número 1, que va a ser un rectángulo, y la figura número 2, que se va a entender como el triángulo, ¿cierto? Entonces, ya entendiendo eso, yo ya estoy con las herramientas porque el tío ya había enseñado anteriormente cómo calcular el área de un rectángulo y el área de un triángulo. Estoy con toda la capacidad de poder desarrollar estos ejercicios. ¿Ya? ¿Cómo? Obviamente yo voy a dar los datos correspondientes, ¿cierto? Para poder ya comenzar a trabajar en el proceso de cálculo del área de la figura número 1 y el proceso de cálculo del área de la figura número 2. Siempre tiene que ser orden. Como la primera figura, que está con un 1 aquí, es un rectángulo, entiendo que su área se calcula base por altura. Base por altura. ¿Cierto? Me voy a revisar y entiendo que su base es igual a DE, ¿cierto? Porque la altura es lo que está de manera Sí, pues. vertical, ¿cierto? Que sería AD. Reemplazo sus valores, paso número 3, ¿cierto? Y número 4, Para los multiplico. realizo la 45 operatoria centímetros cuadrada, cuadrados. ¿cierto? Correcto. Ya calculamos el área de la figura 1, pero nos falta el área de la figura 2. Y la fórmula del área de la figura 2 sería base por altura dividido en 2, ¿cierto? Reemplazo sus valores, que sería Base es CE y base altura es C BE. y altura es BE. Y aquí, miren qué pasó aquí. ¿Cómo puedo saber la altura de este triángulo? Porque el segmento BE es del mismo tamaño que el AD. Entonces comprendemos que es el mismo, que es la Correcto, misma altura. porque acuérdense que un rectángulo tiene los dos lados de los costados son iguales. Entonces, si ese mide 5, la línea imaginaria que está acá Y también, lógicamente va a medir 5 también. también mide 5. Entonces estoy en condiciones de reemplazar 2 por 5, base por altura, y la fórmula dice dividido en 2. Realizo operatoria, 2 por 5 son 10 centímetros cuadrados, ¿cierto? Porque es área dividido en 2. Y mi resultado final sería 5 centímetros cuadrados. Sí. Y ya calculé el área de la figura 2, pero me están pidiendo el área total. Entonces, ¿qué es lo que me queda por hacer? Sumarlo. Exactamente, área total sería entonces el área de la figura 1 más el área de la figura 2. 50 Realizamos centímetros 50 centímetros cuadrados. Perfecto, chicos, realizamos Yeah. la suma y nos daría 50 centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es el mecanismo que yo tengo que tener para poder desarrollar, ¿ya? Ejercicios, cálculos de área de figuras compuestas. ¿Por qué se llaman compuestas? Porque estas figuras se pueden porque están dividir. compuestas por dos figuras básicas. Exactamente, ¿cierto? Ahora yo puedo dividirla en más triángulos y puedo hacer más. Sí, podemos dividir el ¿cierto? rectángulo por triángulo. Correcto, triángulo, pero ¿para qué? generalmente la matemática, como les explicaba en clase presencial, la idea es que simplifiquemos nuestro trabajo, ¿cierto? Sí, Y pues, hay que con estas simplificar. dos, con el rectángulo y el triángulo, estaríamos perfectos para poder desarrollar este tipo de ejercicios, chicos. Ahora ustedes, lápiz y cuaderno, y les doy 5 minutos para poder desarrollar este ejercicio que está presentado ahí. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden activar el audio, chicos, y me pueden preguntar. No hay ningún problema. Cualquier duda que tengan sobre este ejercicio, estoy aquí, chiquillos, para poder ir aclarando dudas, recordar, ¿cierto? Tips que son fundamentales, por ejemplo, que el rectángulo tiene los lados horizontales iguales y los lados verticales valen lo mismo, ¿ya? Creo que ya lo hice, ya lo completé. Ya lo completaste ya. Tranquilo, dame un segundito, que todavía quedan minutos, quedan 2 minutos y medio.
Quedan 2 minutitos y medio, quedan 2 minutos. Vamos, chicos, vamos. Si alguien necesita más tiempo, me lo puede solicitar, ningún problema. Un minutito. Joaquín, levantaste la mano. Dígame, Joaquín. Tengo que sumar como los lados que miden. Tenemos que calcular el área, como la figura que yo mostré anteriormente, como esta. ¿Ya? Área de figura 1, área de figura 2, y después sumamos las otras dos áreas. Todo el proceso que yo expliqué anteriormente, ahora les toca a ustedes con este ejercicio. $30 segunditos, chicos. Ahora, si quieren más tiempo, me lo pueden pedir, no hay ningún problema. Pueden escribir en el chat la respuesta también, no hay ningún problema. Sería ideal tenerlo ahí en el chat. El chat está deshabilitado. ¿En serio? ¿Está deshabilitado? El tío, qué mala onda, ¿ya? Ahí sí, chicos, perdón, no sabía que está deshabilitado. Ahora sí. Por cierto, no hagan roleplay en el chat ya que desconcentra. Mándenmelo en privado a mí. Solo el anfitrión. Ya Ya se lo tengo, envié, profe. bien, tengo respuesta de Joaquín, tengo respuesta de Damián, tengo respuesta de Vicente. No lo he hecho, Joaquín, así que no te puedo decir si está bien o mal. O sea, sí lo hice, pero no me acuerdo. Lo hago así para no dar la respuesta porque yo soy muy... Sí, entiendo. se me sale la respuesta, entonces no es la idea. Profesor, ¿cuándo se empieza? Pero desde qué paso se empieza a calcular por centímetros cuadrados? ¿O desde siempre? Desde la multiplicación en adelante. Sí, pues, cuando Desde la Desde que- multiplicación. ya Ahora yo cambia estoy de centímetros multiplicando por la. centímetros. Ahora yo estoy multiplicando la base por altura, o sea, la longitud que Ya, aparece. ahí el resultado de eso, Tengo que aplicar los centímetros. correcto. ¿El resultado de eso? Da centímetros cuadrados. Ok. Mira, me contestó Elías. Tengo 3 respuestas distintas. Me contestaron 4 y tengo 2 que contestaron lo mismo y otros 2 que me contestaron de manera distinta. Queda todavía. Ya veo que están trabajando, por eso todavía no quiero dar el resultado. Pero lo vamos a hacer ahora que ya pasaron los 5 minutitos. Ya tengo 4 respuestas ahí y los que dieron la respuesta, quiero que miren fijamente la pantalla para que realicemos la comprobación de que si es que estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Y ahí está el desarrollo. Tenemos área de figura número 1, base por altura, ¿cierto? Desarrollamos. Figura número 1 se transformó en el rectángulo, ¿cierto? Que es 10 por 7 es igual a 70 centímetros cuadrados. Aquí, Gustavo, cuando yo multiplico, se traspasa a centímetros cuadrados. ¿Ya? Y lo mismo pasa acá. Área de la figura 2, que es un triángulo. Realizo la operatoria, 2 por 7 son 14 centímetros cuadrados, multipliqué, pasó a centímetro cuadrado, divido y me quedan 7 centímetros cuadrados. Hago la suma de las dos, ¿cierto? Y me da un total de 77 centímetros cuadrados. Chicos, de las preguntas, tengo 2, Vicente y Damián contestaron de manera correcta, ¿cierto? Y el Los resto, de- el resto que tuvo algún error puede verificarlo con lo que está hecho aquí en el pizarrón, ¿ya?
Y no se confundan tanto por las letras son la distancia que hay desde un punto a otro Yo para lo saber. simplifiqué demasiado. Simplemente puse los números, los sumé, le agregué el cm al cuadrado y luego los multipliqué y luego los sumé. Claro, ahora, no es que esté malo, Damián, pero generalmente uno coloca todo, ¿ya? Si bien es más fácil hacer el cálculo saltándose la fórmula, saltándose los segmentos y colocar solo los números, que no está mal, pero si por ese motivo en una evaluación escrita te solicitan el desarrollo de un ejercicio, hay que colocarlo enterito, ¿ya? Sí, pues si dice que ponga el desarrollo, lo tengo que hacer el desarrollo. Correctamente, ¿cierto, chicos? Ya. Y los que tuvieron los errores, ¿cierto? Verifiquen cómo está ahí. O me hacen una pregunta. La Emilia levantó la mano. Sí, tío, es que yo iba a poner la respuesta ya en el chat, pero yo dije, oh no, está mal, pero después aquí verificó usted y yo dije, está bien lo que yo hice. Viene, viene, Emilia, ¿te das cuenta, no? Sin miedo, Emilia, usted tiene que colocarlo en el chat nomás. Si uno siempre se equivoca, hasta uno que es profe se equivoca. ¿Ya? La idea es que participemos, porque generalmente uno cuando se equivoca es cuando aprende, ¿ya? Porque ahí trata de solucionarlo y hacerlo bien. Por eso invito a todos chicos a ser partícipes dentro de la clase de matemática, porque así vamos a ir aprendiendo mejor, ¿ya? Creo que en el chat había una consulta. La Sofía, no entiendo lo de la base por la altura. Ya, Sofía, a ver, vamos a tratar de explicarlo para que quede más clarito. Vamos a ver. Ya ese es otro que es más largo que lo vamos a dejar para otra clase. A ver, la Sofi. Necesito aclararle algo a la Sofi. Obviamente se la vamos a aclarar a todos juntos. Esperemos un segundo. Esta que está aquí, vamos a ocupar. Sofi, ¿estás por ahí? ¿Estás atenta? Sofi. No estoy leyendo el chat, Sofi. A ver, déjame ver si me contesta ahí. Sí, ya. Dijo que sí. Ya, gracias. Sofi. Cuando yo hablo de base por altura, voy a hablar de lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo, no soy muy bueno para el dibujo, chicos, así que me van a tener mucha paciencia. Por No, ejemplo, tranquilo, igual el si dibujar en el mouse es difícil. yo tengo un rectángulo, ya, la base la voy a entender como donde yo estoy apoyando este rectángulo, Sofi, ya. La base no puede ser esta que está acá arriba, porque eso está arriba, sino que va a ser donde se está apoyando el rectángulo, acá abajo. Eso se va a entender como base. Y la altura es la distancia que voy a tener de altura, ¿ya? Es como tú. Tu base son tus pies y tu altura está donde llegas hasta arriba. Y la altura se entiende como eso, ¿ya? Ahora, en un triángulo la altura se representa por una letra H, ¿ya? Pero aquí se puede hacer en la base, igual la podemos representar así, ¿ya? Ahora, y en un triángulo, por ejemplo, un triángulo, vamos a dibujar un triángulo. Tenemos un triángulo, ¿ya? Este triángulo tiene su altura también, ¿cierto? Y la altura se va a entender como de la parte más alta que esté en un triángulo, la parte más alta de un triángulo, el lado que esté más alto en un triángulo, que en esta ocasión sería esta parte, ¿cierto? Y de ahí voy a trazar una línea recta hacia abajo, imaginaria, hasta que choque con uno de sus lados. Tiene que ser recta, tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y donde choque se va a entender que va a ser la base. Entonces, eso se entiende en un triángulo, que es la base, y esa línea imaginaria se va a entender que es la altura que se representa con una letra H. Entonces, entendiendo estos conceptos de base y altura, yo puedo entender que el área de un rectángulo se calcula base por altura y que el área de un triángulo
¿cierto? Haciendo la división, se calcula base por altura dividido en 2. Esa es como la explicación, Sofi. Ya, déjeme leer el chat. Esas son las... Uy, perdón, ya, sí, me pasé. Joaquín, dígame. Es que, tío, la primera, cierto que me dio el número que le mandé, pero porque yo no entendí bien y porque hice como la suma que, o sea, no era esa, hasta que después cuando mostró todo lo demás, el número del final me dio como 84 y dije, ¿qué hago ahí? Y lo dividí en 7 y me dio 77. Lo de base por altura me cuesta. Ah, bueno, ya, faltaba información, ¿no? Bien, Danais. No es por ser como patúa ni nada por el estilo, pero le quería preguntar si va a hacer una clase como para enseñar esto porque tampoco entendí muy bien. Sí, mi niña, vamos a repasar esto entonces. Voy a dejar la primera parte de la clase que viene para explicar bien lo que es la base y la altura. ¿Ya? Por cierto, se acabó el tiempo. ¿Le parece? Ningún problema. Nos vamos a retroceder un poquito y vamos a explicar nuevamente esto. Y mi niña no es de patúa, ¿ya? Muy bien que usted exprese que en realidad necesita un poquito más de explicación. Para eso estamos nosotros, ¿ya? Y el resto también lo va a entender. Chiquillos, me tengo que despedir porque estamos pasaditos. Vamos a dejar de grabar, ¿ya? Chao, profesor. Y Nos quedamos con el vemos. compromiso de repasar lo que nos quedó pendiente para una buena explicación, ¿ya? Chao, profe.